Bueno, cuando hablamos de dolores de espalda baja, este, hay muchas estructuras que pueden generar dolor y que muchas veces se confunde. A todo le llaman ciática. Este, Cuando el dolor baja, digamos, de la zona del glúteo, de la zona lumbar hacia abajo, a todo le llaman ciática y no es así. Hay muchas estructuras que pueden dar un dolor, que tenga un dolor referido hacia la parte baja de la pierna o de las nalgas, de los glúteos, y hay que hacer un diagnóstico correcto de este tipo de dolores. Eh, por ejemplo, la zona lumbar, la musculatura de la zona lumbar puede generar dolor. Los ligamentos entre las vértebras, sobre todo el ligamento amarillo que está entre las apófisis espinosas, puede generar dolor. Las articulaciones entre las vértebras, que se llaman facetarias o sigapofisiarias, pueden generar dolor. Una zona muy común que genera dolor, sobre todo en mujeres mayores, digamos de 40 años, 50 años, es la articulación sacroiliaca. Ujú. Y desde luego tenemos también en la profundidad dolores que se generan, por ejemplo, por hernias de disco. Y también ustedes pueden encontrar muchos dolores alrededor de esa zona que se generan a nivel muscular por contracturas a veces muy grandes que existen a nivel muscular o zonas de fibrosis que les llamamos gelosis, que se generan alrededor de articulaciones que están inflamadas. Muy específicamente en la región sacroiliaca se generan a veces unas zonas de fibrosis tan duras que pareciera, la primera vez que toqué una, pareciera que son hueso, son muy duras y también pueden generar dolor. Eh, entonces, es muy importante distinguir en el paciente porque aunque te traiga un diagnóstico, y era lo que yo le estaba comentando en ese video, yo creo que faltan algunas partes de que después les enseñaremos. Bueno, lo que yo les comentaba es que no importa el diagnóstico que traiga, es decir, esta paciente en particular traía una resonancia magnética que decía que tiene unas hernias. Sí las tienen, pero no necesariamente estas hernias son la estructura principal que está generando el dolor. Por eso es que tenemos que tocar al paciente, explorarlo bien y ver cuáles son las estructuras que están generando dolor y evitar inclusive una cirugía, porque a veces la cirugía, porque ya está el diagnóstico de resonancia magnética de que hay una hernia de disco, a lo mejor en realidad la mayor parte del dolor está siendo generado por otra estructura. Y si no distinguimos esa estructura y no la trabajamos, aún a pesar de que le quiten la hernia, va a persistir el dolor. Uh-huh. En esta paciente, la infiltración sacroiliaca le quitó un muy buen porcentaje del dolor que traía, a pesar de que trae una resonancia magnética con hernias de disco. Eso no quiere decir que no hicimos también la aplicación profunda, también le diagnostiqué que tenía dolor facetario y trabajamos todos los aspectos. Por ejemplo, a veces la cadera, o sea, la articulación que está entre el fémur y el hueso coxal, la coxofemoral, también genera dolor. Todas esas técnicas las vamos a ir viendo. Este, y todas pueden generar dolor y a veces si tú resuelves los diferentes tipos de dolor, el paciente mejora mucho y a veces no requiere cirugía ni nada de lo que normalmente le proponen a veces los ortopedistas, ¿no? Ujú. Bueno, la sacroileitis es una inflamación de una o ambas articulaciones sacroiliacas.
es donde se une el hueso sacro con el hueso coxal, que es todo el hueso de la cadera. Uh-huh. Es el lugar precisamente donde la columna lumbar y la pelvis se conectan, ¿no? Uh-huh. No solamente es común el dolor entre la quinta lumbar, que es la última vértebra, eh, y el sacro, sino a veces entre el sacro y eh, todo el coxal, ¿verdad? Todo el hueso de la cadera. Uh-huh. La sacroiliitis puede causar dolor a nivel de los glúteos, de la espalda baja, e incluso puede extenderse hasta una o ambas piernas. Uh-huh. Este tipo de dolor se agrava a menudo por estar de pie mucho tiempo o subir escaleras. Es por eso que a veces se confunde con el dolor de una hernia de disco, por ejemplo. Se considera que el 15% de los pacientes que tienen dolor lumbar tienen dolor sacroiliaco. Uh-huh. eh, y normalmente pasa desapercibido o no diagnosticado este dolor, por lo tanto no es tratado, y aunque le traten otras cosas al paciente, el paciente no resuelve su dolor. Uh-huh. Después de los 50 años de edad se presenta degeneración articular mayormente en mujeres y mayormente en multíparas, es decir, mujeres que han tenido varios bebés. Y como toda osteoartritis, y aquí me gustaría detenerme, porque mucho de lo que trabajamos en Ozono son osteoartritis en diferentes niveles. ¿Qué es la osteoartritis? A diferencia de una artritis inflamatoria. Las osteoartritis son inflamaciones articulares que se desarrollan por el desgaste articular que va ocurriendo con la vida y que puede ser acelerado por factores como el tipo de trabajo, la actividad física, el sobrepeso o lesiones que en algún momento se sufrió el paciente. Pero estamos hablando de un desgaste mecánico de las articulaciones. Es muy diferente a una artritis de tipo inflamatoria, como sería una artritis causada por una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide. Ahí el componente inflamatorio predomina. En este caso es el componente de desgaste articular porque la articulación ha sido sometida a aspectos mecánicos que la van desgastando. ¿Y cuál es el factor que coincide en todo este tipo de artritis? Pues es la pérdida del espacio articular, es decir, el cartílago articular se va perdiendo. Y lo mismo que vemos en una rodilla, pues lo podemos ver en una articulación de la cadera, coxofemoral, o lo podemos ver en una articulación como esta, que es la articulación sacroiliaca. Uh-huh. Y es el principal factor que podríamos ver en unos rayos X, la pérdida del espacio articular. Y hay otros cambios que van ocurriendo. Perdón, déjenme sacar a mi gatito del cuarto. Ya estaba a punto de meterse aquí a la pantalla. Eh, entonces, en toda osteoartritis va a haber una pérdida del espacio articular que podemos observar en una placa de rayos X. Pero hay otros factores que también se observan en la placa. Esclerosis. ¿A qué le llamamos esclerosis? Que la parte final de los huesos se pone más blanca en la placa de rayos X. Se ve como una línea blanca en la última porción del hueso. Y esto es debido a que la inflamación genera ahí como una mayor concentración de hueso, le llamamos esclerosis. Esclerosis, acuérdense que es duro. Escleros quiere decir duro, ¿verdad?
A veces también vemos osteofitos. ¿Qué son osteofitos? Son como piquitos del hueso que se van generando también por el aspecto inflamatorio. Ujú. Y también a veces observamos, aquí no viene, pero observamos, después de esta zona como muy dura del hueso, como muy blanca, observamos a veces pequeñas rueditas u hoyitos que son como pérdidas de hueso, este, como si fueran quistecitos. Ujú. Y este nos indica que no solamente la articulación está sufriendo mecánicamente, sino que el hueso y todos los tejidos que están alrededor también están sufriendo. Por eso es que muchas veces encontramos problemas musculares alrededor, porque siempre que hay dolor, el hueso, el músculo reacciona contrayéndose, ¿sale? Este, y se generan a veces contracturas musculares alrededor. También puede haber dolor generado por ligamentos que estén alrededor, etcétera. Es decir, cuando una articulación está inflamada, se afectan todos los tejidos que están cercanos a la articulación. Entonces, ¿qué va generando este tipo de artritis? Osteoartritis le llamamos, degenerativa o mecánica. Factores extrínsecos como traumatismos o estrés causado por alteraciones de la estructura, como sería una escoliosis, ¿verdad? Una escoliosis es que la espalda está, la columna está chueca, ¿verdad? Dismetrías en la columna, el embarazo que puso mucha carga sobre la columna, los partos, etcétera. E intrínsecas que pudieran ser inflamatorias o infecciosas, ¿no? Es raro ver infecciosas a nivel de esta articulación. Es muy raro ver una artritis infecciosa, por ejemplo, en esta articulación, pero llega a pasar. Ujú. Yo nunca he visto una más que en libros y en casos clínicos que he leído, pero nunca he tenido una sacroileitis infecciosa. Ajá. Mm. Bueno, eh, entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico de una sacroileitis? Pues un dolor presente en la región de esta articulación. Hay pruebas que les podemos hacer a los pacientes que generan más dolor o que despiertan ese dolor al poner en estrés la articulación. Ahorita verán algunas imágenes. Uh-huh. Y hay algo que siempre enseño, que es la prueba diagnóstica. Si yo sospecho que mi paciente tiene una sacroileitis y yo le meto la aguja, como ustedes vieron, y le pongo sono y le quito el dolor, pues agua pasa por tu casa, ¿no? Es decir, quiere decir que la articulación estaba inflamada y que al desinflamarla, pues es diagnóstico de que efectivamente era una sacroileitis. Uh-huh. Hay pruebas de provocación de dolor. Uh-huh. A veces simplemente yo presionando, que es lo que normalmente hago, presionando la articulación sacroiliaca, yo distingo el dolor. Pero bueno, hay pruebas diagnósticas que se utilizan, como ahorita van a ver, para estresar a la articulación y despertar mayor dolor o despertar el dolor, ¿no? Esta es una prueba en donde tienes el paciente en decúbito supino, uh-huh, y, o sea, boca arriba, y te vas a recargar en sus dos, este, en las espinas ilíacas, ajá, y vas a presionar hacia abajo, digamos, verticalmente hacia abajo, y esto va a provocar que la articulación haga esto y puede despertar el dolor en la espalda.
Esta es una un poquito más compleja, donde fijas el sacro, te recargas en la rodilla y empujas hacia abajo la pierna, te recargas en la pierna y despiertas el dolor. Esta casi no la utilizo, esta es similar. Ujú. Esta la utilizo mucho más, pones el paciente de lado, te recargas en la cresta ilíaca, presionas y se despierta el dolor. Y esta es la que más utilizo, que es simplemente poner, ahora sí que como si fuera el talón de tu mano, justamente en el sacro y presionar hacia abajo y despierta el dolor. La otra es simplemente tocar los bordes de la articulación y la mayoría de los pacientes ahí despiertas el dolor sacroiliaco. Uh-huh. Esta está como muy sofisticada, ¿no? Que está el paciente parado, eleva el talón de un lado y súbitamente baja la pierna y se despierta el dolor. Uh-huh. Bueno, eh, inicialmente cuando empieza una articulación, una osteoartritis, a veces no se ven tantos cambios inflamatorios y esto sobre todo es muy útil no en cosas muy crónicas, sino en cosas muy agudas como una infección o algo así, en donde estudios de imagen como la resonancia magnética te puede dar datos mucho más rápido que lo que te puede dar una placa de rayos X. En todas las que ya tienen cronicidad, hay cambios muy claros en la placa de rayos X. Entonces aquí tenemos la articulación sacroiliaca. Déjenme buscar el lásercito. Okay. Entonces, pues aquí tenemos el hueso sacro, ¿verdad? Que está articulado con las últimas lumbares. Aquí está la quinta lumbar, que está articulado abajo con el coxis y que está articulado a los lados con todos los huesos de la cadera, ¿no? El ilion, el, este, el pubis y se me olvidó ahorita el otro nombre, bueno, todo está fusionado, le Y llamamos el isquion. el isquion, etcétera, exacto. Entonces, todo es el coxal, ¿no? El hueso de la cadera. Ok. Entonces, aquí está la articulación. Esta articulación aquí está ahorita cubierta por ligamentos, pero es una articulación que sufre mucho en la vida, eh, mucho más común en mujeres con varios embarazos, con obesidad, mayores de 50 años, aunque también se llega a presentar en hombres. Uh-huh. Ok. Entonces ya les decía yo que lo que podemos observar en una placa de rayos X es la esclerosis subcondral, esta parte como muy blanquecina de los huesos, la reducción del espacio articular, los osteofitos, los estos que les decía como quistecitos en el hueso cercano a la articulación, son como neumoquistes, como pequeños hoyitos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en una placa de rayos X, esto que estoy señalando es la esclerosis subcondral. Uh-huh. Esta parte como blanquecina, y como pueden ustedes ver, hay zonas en donde ya ni siquiera se ve el espacio articular. Hay una pérdida importante del espacio articular e inclusive llega a perderse por el estado inflamatorio que tiene la articulación. Uh-huh. Aquí ustedes pueden ver en esta resonancia lo mismo. Si ustedes ven la del lado derecho, ajá, que es el lado izquierdo del paciente, ustedes pueden ver aquí como hay una pérdida del espacio articular, uh-huh, a diferencia de la articulación del otro lado.
que también ya tiene ciertos datos, ¿eh? Pero esta, digamos, de este lado está mucho más inflamada. Esto es un corte transversal, ¿verdad? Es muy diferente a esto. Aquí lo estamos viendo sagitalmente y aquí lo estamos viendo en un corte transversal. Ujú. Fíjense cómo parece el sacro aquí un murciélago, ¿no? Ujú. Ok. Aquí podemos ver lo mismo, la esclerosis subcondral, la pérdida del espacio articular. Aquí tenemos el sacro, la parte posterior del paciente. Aquí vemos Ah, caray, ¿eso qué fue? Alguien abrió su... A ver, déjenme apagar los micrófonos. Listo. Esta es la parte posterior del paciente. Esta es la parte anterior. Aquí vemos vísceras. Esta es la espalda del paciente. Este es el sacro. Y vemos la articulación sacroiliaca, en donde hay esclerosis subcondral, pérdida del espacio articular. Ujú. Ajá. Aquí también podemos ver, este ya es un corte en donde estamos viendo como si estuviéramos cortando el sacro. Ujú. Vemos una zona inflamatoria en la resonancia magnética. Ujú. A ver. ¿Está Emiliano por ahí? Aquí estoy, doctor, dígame. Me está hablando el abuelo Salgado. Si me haces favor de hablarle, por favor. Atiendo. Sí. Entonces, aquí tenemos un dibujo de que sería las últimas lumbares. Ajá. Tenemos el sacro y tenemos la articulación sacroiliaca, ¿verdad? Que es donde está ocurriendo este estado inflamatorio. ¿Qué es lo más común que tienen los pacientes? Les he de platicar. Casi siempre vienen con una combinación de los siguientes: sacroileitis, problemas facetarios a nivel, sobre todo de entre L5 y S1 o L4 y L5, hernias de disco, también normalmente entre L5 y S1 o L4 y L5. Uh-huh. Problemas de la articulación coxofemoral, ¿sí? Todo esto puede, y una combinación de estas cosas puede traer a un paciente. Ajá. Y es importante que cuando los exploremos todos estos aspectos. Uh-huh. Para determinar, ahora sí que el conjunto de componentes dolorosos que tiene el paciente y que podemos trabajar. Y si, y más, aquí es puro hueso, pero todavía falta toda la musculatura que está aquí alrededor, ¿no? A veces hay pacientes que le quitas el dolor de las facetas articulares y de repente dice, caray, doctor, pero me sigue doliendo mucho aquí. ¿Aquí qué carajos hay? Aquí donde estoy señalando. ¿El psoas? No, el psoas está más abajo. Aquí haz de cuenta, en la pared, muchas veces tú ya le quitaste. Es muy interesante cómo se comporta el dolor. ¿O el polo inferior del riñón derecho? Este, Empiezas a pensar en muchas cosas, pero terminas tocando al paciente y te encuentras con una supercontractura muscular aquí. Son fascitis musculares A- y muchas Así. veces ya cuando es más complejo pues es el cuadrado lumbar, pero más que nada son fascitis musculares por mala posición, por el apoyo y por cambiar las Pero, posiciones. pero fíjense una cosa, el dolor se comporta de una manera muy interesante. El paciente no distingue
todos los dolores que trae en la espalda. Cuando tú le quitas el más importante, aparecen los otros dolores que estaban siendo como enmascarados por el dolor más importante. Entonces pasa que tú le quitas dolores a nivel de las articulaciones y de repente dice el paciente, ah, caray, me duele aquí o me duele aquí. Aquí es muy común y son contracturas musculares, son puntos miofaciales. Ajá. O los llamados puntos gatillo. Son muy comunes en esta parte del glúteo o en esta parte de la musculatura abdominal, ¿verdad? Que inicia acá, desde acá. Entonces, los exploras, encuentras ahora sí que la bola, la contractura, la puncionas, buscas el punto gatillo. Vamos a hablar un día de lo que es un punto gatillo. Lo trabajas y también le quitas ese dolor. Entonces es todo un proceso en donde vas trabajando los diferentes dolores que se generan en toda la zona lumbar o lumbosacra, como le quieran llamar, de un paciente. Adelante, alguien levantó la mano. Uh-huh. Sí, doctor, en el caso de los dolores, cuando comente que traen un dolor y luego se lo quitan y le duele otra cosa, ahí sería en cuestión del cerebro donde está mandando lo que es la reacción para desinflamar a ese dolor primario, ¿no? Que es el más fuerte, y después ya al ayudarle, pues el cerebro empieza a detectar otros áreas de dolor. Sí, es exactamente la idea. No es que el cerebro lo desinflame, es que el cerebro le da prioridad al dolor más intenso. Ajá. Aún así, en una exploración tú puedes descubrir. Por eso es muy importante que cuando toquen una espalda, no solamente toquen los huesos, toquen todo lo que está alrededor, porque vas a encontrar zonas de contracturas. Ahora sí que si tú le quieres dar un servicio completo al paciente, vas a trabajar articulaciones, vas a trabajar músculo también, porque vas a buscar y explorar y vas a encontrar puntos gatillo y todo eso que se generaron alrededor del mismo problema, y estas zonas de fibrosis que a veces se presentan muy comúnmente en esta articulación. En esta articulación en especial se generan unas zonas de fibrosis así por arriba de la articulación que te da, la primera vez que toqué una yo dije se le desprendió un pedazo de hueso al paciente. O sea, son tremendamente duras y también generan dolor. Y también las trabajamos, esas no las podemos atravesar con la aguja, pero sí podemos poner ozono alrededor y vamos disminuyendo la inflamación en la zona. Uh-huh. Y tú vas trabajando todos estos aspectos en el paciente y al paciente le va disminuyendo de forma importante el dolor, a tal grado que todo un paciente que normalmente ya lo querían operar, pues resulta que ¿y por qué les doy estos temas en el curso básico de ozono? Porque para mí son importantísimos y son el pan nuestro de cada día, y le resuelves al paciente un tema que normalmente iba a terminar en quirófano. ¿Y qué creen? No se resuelve el tema en el quirófano, porque del 50 al 70% de los pacientes, según la literatura, posoperado de la laminectomía para quitar hernias de disco, regresan a tener dolor. Ajá. Ahorita les voy a platicar una anécdota impresionante de un paciente, ¿no? Ahorita que termine las diapos. Ajá. Bueno, el tratamiento se basa en el origen del dolor, ¿verdad? Desde luego, una paciente que tiene mucha obesidad, tú le vas a quitar el dolor, pero el dolor va a seguir regresando mientras no reduzca el tema, ¿verdad? Por eso la conjunción de otros tratamientos como la quiropráctica, por ejemplo, la rehabilitación, en estos pacientes hacen una maravilla junto con el ozono, y para mí son estrechamente compatibles. Para mí una persona que estudia nuestro diplomado de rehabilitación debería estudiar el de quiropráctica y el de ozono, porque cuando combinas
todas estas, en este tipo de problemas, resuelves enormemente el problema del paciente. Y habría que conjuntar la nutrición. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes traen obesidad. Y la obesidad es un componente importante que está generando mecánicamente precisamente el daño articular. Estos pacientes también traen dolor de rodillas, ¿eh? Normalmente. O sea, y así es un yenga, ¿verdad? Sí, se entiende la idea. Es un yenga, ¿verdad? O sea, el problema empieza en una zona, pero va dañando otras zonas de la estructura, ¿no? Ajá. Por el sobrepeso o por la actividad. Digo, hay actividades tremendas, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de osteoartritis de rodilla, ¿quiénes se presentan además de la gente con obesidad o desgaste por la vida y todo eso? Choferes, corredores de maratón, uh-huh, deportistas de profesionales, o sea, todos los que están todo el tiempo haciendo así a sus articulaciones. De alto impacto, ¿eh? Actividad de alto impacto. Sí, es súper común. Los maratonistas terminan con problemas de rodillas y lumbares muy comúnmente. Los choferes, imagínense un chofer de microbús, ¿no? No sé cómo se llama en otros países, ¿no? Aquí tenemos unos camiones, cada país tiene luego sus nombres. En Cuba les llaman guaguas, ¿no? Y todo eso. Bueno, aquí tenemos unos como camioncitos chiquitos, ¿no? Le llamamos microbús o peceras, ¿verdad? Imagínense el cuate todo el día poniendo clutch y freno y acelerador todo el día durante años. Ajá. ¿Cómo acaban sus rodillas? Uh-huh. Pero hay actividades tremendas, ¿eh? El peor paciente que he visto en mi vida de su espalda, tremendamente destruida desde el cuello hasta la zona lumbar, era una persona que trabajó 40 años en un molino de maíz. Y su función era vertir el maíz en el molino. Entonces, primero tenía que cargar el costal, luego ponérselo aquí y luego hacer este movimiento para vertir el maíz dentro del molino. Los costales de maíz aquí más o menos son de 40 kilos, pero me platicaba que hubo un periodo, no sé si recuerden los que son mexicanos, que hubo un periodo en donde estuvimos importando mucho maíz amarillo de Estados Unidos. Los costales venían de 70 kilos. Dice que él hasta le temblaban las piernas. Imagínense, se ponía su faja, se amarraba bien duro, se cargaba el costal y lo cernía, haciendo un movimiento lateral que es pésimo, y cernía el maíz. Imagínense todos los días de su vida por 40 años. Lo que fue ocurriendo con su espalda. Tenía una escoliosis impresionante, tenía espondilolistesis, tenía hernias de disco, ya tenía adormecimiento de extremidades inferiores y superiores. Un paciente muy, muy mal. Y eso se debió a la actividad física que llevó durante toda su vida. Uh-huh. El tratamiento convencional, pues siempre es antiinflamatorios, ¿verdad? Y bueno, muchas veces se sugiere la cirugía, por ejemplo, en las hernias de disco. Los antiinflamatorios esteroideos sabemos que no se pueden dar por mucho tiempo, entonces son muy efectivos agudamente para el dolor agudo. Yo los llego a utilizar, pero no más de 3 días, por ejemplo. De hecho, nomás los uso un solo día. Cuando el dolor es exageradamente intenso, el ozono le va a bajar el dolor en la primera sesión un porcentaje,
pero nunca va a ser tan potente como ponerle esteroides en la articulación, por ponerles un ejemplo. ¿Ah? Cuando yo tengo un paciente que trae un dolor insoportable, que no puede ni moverse, solamente en esa ocasión yo hago una mezcla de esteroides con gilocaína y con solución. Uh-huh. Hago un coctelito de 2 mililitros de Dexado, 2 de Gilo y 2 de solución, y los pongo en la articulación dolorosa, nunca a nivel de cuello. Que esto que acabo de decir se les quede clavado en la mente, jamás a nivel de cuello. ¿Qué puede pasar si yo acerco gilocaína al cuello? ¿Quién me contesta eso? ¿Puede volver a repetirlo, profe? ¿Cómo es? Sí. ¿Qué podría pasar si tú pones gilocaína en la región del cuello, cercano a la columna, a las cervicales? Una embolia del cerebro. ¿No? Mareos, hipotensión, porque ahí hay muchas arterias, muchos vasitos, y pues después de 20 centímetros de silocaína, por ejemplo, la dosis podría ser mortal. Una embolia. No. Lo que ocurre es que la gilocaína filtra, así como el ozono es capaz de filtrar, porque tú pones ozono y se va difundiendo en el tejido, la gilocaína también. Y quiero platicarles que una vez que tuve aquí en México a mi maestro de todo este tema, el doctor Cobas de Cuba, hasta el más tigre se le va, alguna vez le pasa un accidente. Él estaba trabajando puntos dolorosos a nivel muscular cervical con gilocaína, eh, y de repente cayó la paciente en paro respiratorio. ¿Qué fue lo que pasó? Infiltró los nervios del vago y todos estos que llegan al simpática y parasimpática. Más, Diego, se metió la gilocaína a nivel del bulbo. O sea, se metió a la médula, aunque no fuera una infiltración de un anestesiólogo, pareciera como si hubiera infiltrado a nivel de la médula, le llegó un poquito al bulbo raquídeo y se le paró el centro respiratorio, te lo prometo. O sea, fue uno de los sustos más grandes que hemos tenido, y estamos hablando de una persona que ha hecho más de 20,000 procedimientos en su vida. O sea, y nunca le había pasado algo así. Uh-huh. Por eso siempre les digo, jamás acerquen gilocaína a nivel del cuello, por favor. Ajá. Después No de esa sé si ustedes experiencia, conocen, no sé si ustedes no. conocen al doctor Julio César Payán, allá en México. Es colombiano, pero es conocido a nivel mundial. Él es el padre en Colombia de la terapia neural en Colombia. Sí, él fue el que la ingresó, él que fue el que la desarrolló. Y a él se le falleció una paciente exactamente así, poniéndole un punto de procaína en el cuello, en la base del cráneo. Él dice que fue como una sensación de arrogancia, él quería como que ponerle allí como para poner el moño, y la viejita falleció. Y pues fue muy tenaz la cosa, aunque los pacientes después, perdón, los familiares le dijeron luego al doctor que ella les había comentado que iba a exagerar toda la sintomatología para que le pusiera harta terapia neural. Y entonces ellos, pues, sencillamente, él llegó con la señora en los brazos, en una sábana, a la casa de la familia y explicando la cosa. Fue muy fuerte. Es que si te acercas ahí atrás, digamos, en las cervicales, infiltra la gilocaína, puede producir esto. La paciente cayó en paro respiratorio, y yo estaba dando clase, me gritaron, fui, el doctor Cobas ya le estaba dando respiración de boca a boca. Rápidamente regresó porque la cantidad era muy mínima. Rápidamente la paciente volvió a respirar,
pero sí te lleva, o sea, en el momento del paro respiratorio, nunca hubo puro paro cardiovascular, hubo paro respiratorio nada más, por unos, puta, yo creo que un minuto, pero tú sientes que es un año, o sea, y y ya sí se defecó la paciente en ese momento y ya salió rápido y sin problema, ¿no? Pero por eso les digo, yo sí uso la gilocaína con toda seguridad a nivel lumbar, pero nunca arriba. Esa es Doctor, la moraleja. doctor, Sí, adelante. ¿Por qué todas las personas que tienen, bueno, algunos médicos tienen que hacer inyecciones intraarticulares o como usted dice, y por qué si el mismo efecto se usa cuando se pone una ampolleta intravenosa o que es la forma más rápida y mejor para no estar picando articulaciones y digo, personas que no saben hacer bien la Eh, técnica. bueno, en el caso del También ozono, se me hace medio no, peligroso inyectar, por ejemplo, el cuello, habiendo tantas estructuras anatómicas, y el efecto pues va a ser el mismo si se hace por vía intravenosa o eh, intramuscular. en realidad el efecto no es el mismo. En realidad, en el caso de las aplicaciones de ozono locales, mientras más cerca estás de la zona de dolor, mejor efecto vas a tener. Mejor reducción del dolor vas a tener. Si tú estás hablando de otras terapias como la terapia neural, pues el ozono es muy seguro. El ozono lo puedo usar en el cuello de manera muy segura, etcétera. Eh, Ahorita estábamos hablando de anestésicos. Ahorita termino mi comentario de la zona lumbar, pero bueno, si estás hablando, por ejemplo, de la terapia neural de la que hablaba el doctor Diego, si hay algunas aplicaciones en cuello, por ejemplo, en ganglio estrellado, que se hacen por la parte anterior del cuello y tiene muy buenos resultados, pero por ejemplo, yo aprendí de un argentino y ahí se reduce mucho la concentración de la gilocaína y eso reduce muchísimo su peligrosidad. Además, la aplicas en una zona que normalmente no infiltra la parte posterior. Pero aquí le estaba ya dando un ejemplo de aplicarlo por la parte de atrás. Pero me voy a ir abajo, por favor, me voy a regresar a la zona lumbar. Eh, Cuando el paciente tiene un dolor insoportable que no puede ni moverse, solo una vez, o sea, y casi raramente lo hago, son estos pacientes que vienen casi en silla de ruedas porque no pueden soportar moverse y es un tema articular. Entonces, yo primero hago esta aplicación de Dexa mezclada con Hilo y con solución, lo aplico en la articulación, en la zona lumbar, en la articulación que yo ya detecté que es la que más duele y tengo un resultado extraordinario y ya después me sigo con ozono. Uh-huh. Pero en la mayoría de los casos solamente uso ozono. O sea, rara vez hago esto que les acabo de decir, pero es cuando el dolor es insoportable. Uh-huh. Y solamente lo hago una vez y comienzo de inmediato en una sesión posterior, 2 días después, 3 días después, empiezo con ozono. Uh-huh. En la mayoría de los casos, estos dolores son crónicos, no vienen tan agudizados y con el puro ozono yo voy disminuyendo el dolor y muy en especial en la articulación sacroiliaca, quiero decirles que es impresionante las señoras, porque ya pasaron por muchos médicos y nadie les detectó que el problema era sacroiliaco. Tú entras en la articulación sacroiliaca, le pones ozono y en ese mismo momento baja de un 40 a un 50% el dolor y la paciente se queda sorprendida. Eh, y te das cuenta que el tema era en gran medida, a lo mejor no el 100%, pero que el tema era la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Ahora, voy a regresar a la presentación.
porque les voy a enseñar algo. Aquí ya están viendo otra vez, ¿verdad? La presentación. Sí, doctor. Ok. Ok. ¿Qué pasa? Aquí tienen la articulación. Aquí está mi lásercito. Hagan de cuenta ustedes que el láser es la aguja, ¿ok? ¿Qué pasa si yo entro perpendicular? Estoy siguiendo el trayecto de la aguja. ¡Pum! ¿Qué pasó? Topé. ¿Sí vieron? ¿Sí están viendo lo que les estoy diciendo? Sí, doctor, sí se Sí, ve doctor, ahí sí, el... doctor. Yo topé y no entré en la articulación. Por favor, vean esto. Entonces, ¿cómo tengo que entrar? Ahí va mi trayecto. ¿Ya vieron? ¿Ok? Y más en mujeres. En mujeres sobresale mucho más el hueso de la cadera. Yo siempre siento con mis dedos esta hendidura y hago una aplicación en este sentido. ¿Sí ven mi láser cómo está entrando? Y es cuando yo entro. A 40 grados más o menos, ¿cierto? Sí, pero lo vas desarrollando, Diego, o sea, porque todas las caderas son diferentes. O sea, hay unas que francamente sientes la diferencia como escalón y tú vas sintiendo y vas calculando, porque, por ejemplo, nosotros los hombres casi no tenemos esta diferencia. Casi en hombres casi entro perpendicular. Ajá. Entonces es muy importante tocar y tener la sensibilidad de en qué ángulo entrar. Ahora te voy a decir una cosa muy simple. Si tú entras mal y chocas aquí, tratas de aventar gas y tienes resistencia. Inmediatamente, no te aguanta más que 10 mililitros si acaso. Cuando tú entras así, como te estoy diciendo, y logras entrar, porque además sientes, y vuelvo a decir, tienen que desarrollar la sensibilidad, sientes cómo atraviesas la cápsula articular, entras y esta articulación te aguanta tranquilamente 40 mililitros. Uh-huh. Se distribuye el gas en toda la articulación. ¿Ok?